Shanti, Shantihi, Om, paz, paz, paz. Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer una pausa de las 20 instrucciones que estamos trabajando, que ya estamos en las finales, eh, para traer una lectura por la tradición católica cristiana importante para hoy, que es el día de Pentecostés. ¿Eh? Es un día muy importante, muy poderoso, y que también lo que sucede con Pentecostés, de alguna manera, tiene algún paralelismo con lo que también recibe el aspirante espiritual o sucede en el proceso del aspirante espiritual en la tradición del yoga. Que es el ascenso de la Kundalini, ¿m? Que en las tradiciones, la tradición comparada, incluso Swami Shivananda en uno de sus libros, eh, en el libro Tantra Yoga, Nada Yoga y Kriya Yoga, hace una comparación del Espíritu Santo, que es lo que sucede en Pentecostés, que desciende sobre los apóstoles. eh, bueno, hay muchas comparaciones con el proceso del ascenso de la Kundalini Shakti. Ahí podemos encontrar una diferencia. El espíritu desciende, la Kundalini asciende, pero lo que experiencia el practicante es muy similar, ¿no? Se dice que la Kundalini despierta los 7 chakras, ¿verdad? Y el Espíritu Santo despierta, confiere 7 dones. ¿M? Los dos son representados como con el fuego, ¿verdad? Ahora vamos a ver en la lectura del Evangelio cómo se dice que en uno de los hechos, ¿verdad? En donde se describe este proceso, cómo se siente viento, el sonido del viento. Dice Sivananda sobre la Kundalini es una energía primordial que yace en la base de la columna en estado latente o potencial, ¿no? Eh, es el poder cósmico en los cuerpos individuales, es un poder oculto ígneo, fuego, y esto es lo que representa también cómo se representa el Espíritu Santo, como un fuego que desciende, ¿verdad? Dice Shivananda, cuando la Kundalini despierta, produce un sonido similar al de la serpiente que silba al ser golpeado con un palo, dice, y empieza a ascender. Se dice que en la lectura que vamos a ver cómo hay un silbido, es un viento, ¿no? Silbido del viento. Eh, y bueno, algunas comparaciones más, que quizás después en la lectura vayamos trayendo, pero vamos a enfocarnos más ahora en la lectura, que es muy, muy, muy poderosa, de ese momento en el cual los apóstoles, los discípulos de Jesús, eh, reciben eh, el Espíritu Santo y después en otra lectura, como Jesús mismo aparece después de la resurrección a los discípulos y también les eh, coloca el Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, Allí Shanti me estuvo en la semana recordando que también hay un paralelismo también en la religión, en la tradición judía, este, eh, que es con a ver si lo tengo anotado, el Shavuot se llama, que es 50 días después de la Pascua, en la tradición judía, se celebra el Shavuot, Eh, que es una fiesta de acción de gracias por la cosecha y también del don, es cuando se recibe la ley de Moisés. Moisés recibe las tablas de la ley. Pentecostés viene de la tradición judía y quiere decir 50 días, quiere decir el eh, quincuagésimo día o día 50, ¿verdad? Y bueno, coincide que cuando se da esta escena, ¿verdad?, del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, fue el día 50, ¿verdad?, después de la resurrección. El domingo de Pascua el Cristo resucita, 40 días después se da la ascensión y 10 días después se da el Pentecostés, que quiere decir el día 50, que es cuando los discípulos reunidos reciben el Espíritu Santo.
Entonces vamos a leer la lectura de hoy, después un comentario muy, muy precioso de un escritor, que después le voy a decir en su momento, para recomendarles a los que quieran acceder a este tipo de lectura, que es muy bonita, que es un escritor que comenta la lectura diaria de la liturgia cristiana, de una manera muy bonita. Pues les digo la fuente para los que les interese. Entonces vamos a ir directo a la lectura de Hechos 2:1-13, que describe la venida del Espíritu Santo. ¿Mm? Y describe así: cuando llegó la fiesta de Pentecostés, que era esta fiesta que venía de la tradición judía, cuando se entregaron las tablas de la ley a Moisés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De pronto, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por aquellos días, en Jerusalén, judíos cumplidores de sus deberes religiosos, llegados de todas partes del mundo, había judíos cumplidores de sus deberes religiosos llegados de todas partes del mundo. Mucha gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales sus sorpresas y asombro que se decían unos a otros: ¿acaso no son de Galilea todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también quienes vienen de Roma, tanto judíos de nacimiento como convertidos al judaísmo, y también los hay venidos de Creta y de Arabia, y todos les oímos contar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados sin saber qué pensar y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Y ahora la lectura de Juan 20:19-23, donde aquí se relata cómo los discípulos reciben del Cristo, ¿no? El Espíritu Santo. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada, en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les será perdonado. Esta es la lectura de la liturgia de hoy. Y ahora vamos a leer un comentario sobre estas dos lecturas, especialmente que hace énfasis en este momento en la lectura de Juan, en donde se encuentra a los discípulos de Jesús encerrados, ¿verdad? Con miedo de la persecución y de ser perseguidos, y cómo en ese momento, donde estaban llenos de miedo, donde incluso eh, Pedro estaba con ese pensamiento de que había negado a Jesús, ¿verdad? Eh, Entra Jesús dentro de esa habitación, sin juzgarlos, ¿verdad? Atraviesa esa puerta cerrada y, bueno, les dice lo que les dice, ¿no? Esta es una lectura preciosa de un espacio, una página de Facebook que yo siempre recomiendo, que se llama Amigos del Desierto, que es una página de meditadores cristianos que pone muchas lecturas muy ecuménicas, muchas de Pablo Dors, también hay muchos videos
y conferencias, que yo les he hablado de Pablo Dors, que es un escritor, sacerdote cristiano, meditador y muy ecuménico y adepto con las tradiciones orientales y el yoga y el budismo. Y aquí también ponen muchas, incluso a veces ponen algunas lecturas de Shivananda, también algunas de Yogananda. ¿M? Y este es un autor que me encanta leerlo porque él coloca las lecturas de la liturgia cristiana, del Evangelio y de la Biblia del día y las comenta. Es muy, muy poderoso, muy, muy certero todo lo que dice y muy ecuménico también, ¿no? Se puede sacar mucho provecho, ¿no? Se llama Francisco Javier Carmona Romero. ¿M? Entonces hace la reflexión de estas dos lecturas, ¿no? Del Pentecostés. Me dice así. Hay momentos en la vida en que el alma se encierra, no porque quiera alejarse de los demás, sino porque siente miedo. Miedo a sufrir nuevamente, miedo a perder, miedo a no poder sostener lo que viene, miedo a quedarse sola. El Evangelio de Pentecostés comienza precisamente ahí, con unos discípulos encerrados. Las puertas están cerradas, pero más cerrados aún están sus corazones. Jesús ha muerto, sus seguridades se han derrumbado, el futuro parece incierto, lo que habían amado parece haberse quebrado. El Papa Francisco decía, la muerte de Jesús les había desanimado, sus sueños se habían hecho añicos, sus esperanzas se habían desvanecido y se habían encerrado, no solo en aquella pequeña habitación, sino en su interior, en su corazón. También nosotros conocemos estas habitaciones interiores. A veces son silenciosas, otras veces están llenas de ruido, ansiedad, cansancio o tristeza. Hay personas que se encierran detrás de la dureza, otras detrás del control, otras detrás del activismo constante y algunas detrás de una aparente indiferencia. Pero en el fondo, muchas veces, el alma solamente está intentando proteger una herida. Cuando el alma se siente amenazada, tiende a defenderse, se pone rígida, se fragmenta, se desconecta, ataca antes de ser herida, descalifica antes de sentirse rechazada o simplemente se apaga por dentro. El miedo tiene esa capacidad, estrecha la vida, reduce el horizonte, hace que el corazón pierda confianza. Por eso también decía el Papa Francisco, ¿cuántas veces por alguna situación difícil, por algún problema personal o familiar, por el sufrimiento que padecemos o por el mal que respiramos a nuestro alrededor, corremos el riesgo de caer poco a poco en la pérdida de la esperanza y nos falta el valor para seguir adelante? Y quizás lo más doloroso del miedo no es el sufrimiento que produce, sino la manera como nos hace olvidar quiénes somos. El miedo nos hace creer que estamos solos, que todo depende únicamente de nosotros, que debemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Entonces comenzamos a vivir encerrados en pequeñas fortalezas interiores que parecen protegernos, pero lentamente nos quitan la alegría, la ternura y la capacidad de amar. Y sin embargo, Pentecostés ocurre precisamente allí, en el corazón cerrado. Jesús no espera a que los discípulos superen el miedo para acercarse. No les reprocha su fragilidad, no les exige perfección. Simplemente atraviesa las puertas cerradas y se pone en medio de ellos. Eso hace Dios. Esto es muy bonito, lo voy a repetir de vuelta. Dice, Jesús no espera a que los discípulos superen el miedo para acercarse. No les reprocha su fragilidad, no les exige perfección. Simplemente atraviesa las puertas cerradas y se pone en medio de ellos. Eso hace Dios. El resucitado atraviesa los muros que nosotros no somos capaces de derribar. Y cuando llega, trae un don, el Espíritu Santo. No una idea, no un discurso,
no una teoría religiosa, sino la presencia viva de Dios habitando el corazón humano. El espíritu libera el miedo, decía el Papa Francisco, porque el espíritu nos hace experimentar que no estamos solos, nos hace sentir la cercanía de Dios. Y cuando el alma descubre que Dios permanece dentro de ella, algo comienza a cambiar. El miedo no desaparece mágicamente, pero deja de gobernar la vida. Entonces el corazón vuelve a respirar. La esperanza regresa lentamente y el alma encuentra fuerza para salir nuevamente al encuentro de la vida. Por eso Pentecostés no es solamente un acontecimiento del pasado. Pentecostés sucede cada vez que una persona deja de vivir desde el miedo y comienza a vivir desde la confianza. Cada vez que alguien vuelve a amar después de haber sufrido. Cada vez que una persona cansada descubre que todavía hay luz dentro de ella. Cada vez que el alma comprende que Dios no la ha abandonado. Edith Stein comprendió profundamente el misterio del miedo humano. Ella sabía que el ser humano teme naturalmente el sufrimiento, la pérdida y la muerte. Vivió en medio de uno de los periodos más oscuros de la historia, el Holocausto, y sin embargo descubrió algo decisivo. El miedo no se vence únicamente con fuerza psicológica, sino cuando el alma se abre a un horizonte más grande que ella misma. En una de sus oraciones más bellas preguntaba: ¿Quién eres tú, dulce luz? Así llamaba al Espíritu Santo. Para Edith Stein, el Espíritu es una presencia maternal que toma de la mano al alma herida y la conduce suavemente fuera de la oscuridad. No elimina la noche de inmediato, pero acompaña, sostiene, consuela, da fuerza para seguir para el siguiente paso. Ella hablaba también del santo temor, no el miedo paralizante que encierra al ser humano, sino ese temor sagrado que nace cuando el alma reconoce humildemente que necesita de Dios. Ese temor no esclaviza, ese temor libera porque devuelve al corazón a su verdadera fuente. Y quizás esta sea una de las grandes enseñanzas de Pentecostés. El problema no es sentir miedo, el problema es vivir sin espíritu, porque un corazón sin espíritu termina endureciéndose o apagándose. Pero un corazón habitado por el espíritu puede atravesar incluso el sufrimiento sin perder el amor. Hoy la Iglesia entera vuelve a suplicar: ven Espíritu Santo, ven sobre nuestros cansancios, ven sobre nuestras heridas, ven sobre las familias que han perdido la esperanza, ven sobre quienes viven encerrados en el miedo, la ansiedad o la tristeza, ven sobre esta humanidad agotada de tanta violencia y desconexión, y sobre todo ven sobre nuestro corazón. Porque el alma humana no fue creada para vivir encerrada, fue creada para el amor, fue creada para la comunión, fue creada para Dios. Que este Pentecostés nos devuelva la confianza, que el Espíritu vuelva a encender el fuego interior que el miedo había apagado, y que podamos descubrir en lo más hondo del corazón que no estamos solos. Como decía el Papa Francisco, ante los temores y las cerrazones, invoquemos al Espíritu Santo para nosotros y para el mundo entero, para que un nuevo Pentecostés ahuyente los miedos que nos asaltan y reavive el fuego del amor a Dios. Esta es una muy bonita lectura para reflexionar y para invocar. Como decía parte de la lectura, que el Espíritu Santo es como una madre, eh, y esa misma comparación la hace Swami Jivananda en el libro Nada Yoga Tantra Yoga, ¿no? Él dice que en realidad el Espíritu Santo, por eso lo compara con la Kundalini, la compara con una energía maternal, ¿no? Como es la Kundalini, ¿verdad? Kundalini Shakti, ¿no? Es un poder femenino de Dios, bueno, que nos da el impulso para seguir nuestra saga, ¿no? Y florecer, florecer en nuestra práctica espiritual. Dice Shivananda, síntomas del despertar de la Kundalini, que podemos comparar con
con el descenso del Espíritu Santo, ¿no? Dice, la intrepidez, el estado mental imperturbable, el desapasionamiento, la constante disposición meditativa, la ausencia de deseo, el contento, la bienaventuranza espiritual, la paz, la fortaleza espiritual, el discernimiento, el control de sí, la unidireccionalidad mental, la fuerte fe en la existencia de Dios y la devoción son síntomas de que la Kundalini despertó. Y así también los síntomas que sintieron los apóstoles, ¿no? Cuando recibieron este Espíritu Santo. ¿Mm? Vamos a finalizar con dos invocaciones, una invocación al Espíritu Santo y otra invocación a esta energía dentro de la Trinidad hindú, que está implícita, ¿verdad? Así como en la Trinidad cristiana, que también en esa pasaje de Sivananda, comparando el Espíritu Santo con la Kundalini, él dice que en una Trinidad donde el Padre, está el Padre y el Hijo, la tercera persona debería ser la Madre. Por eso compara con el Espíritu Santo esa energía de la Madre universal, la Madre divina, ¿no? Eh, y él dice que la paloma también es una energía femenina, ¿verdad? Las lenguas de fuego, es una energía femenina comparable al proceso de la Kundalini, ¿no? Lo que llamamos el despertar de la Kundalini. Entonces vamos a trabajar con dos oraciones finales. Las voy a colocar ahí para los que están en el Zoom, las puedan ver. Una ya la van a conocer porque es de la tradición del yoga, pero vamos a ver el significado que es relacionado con la Kundalini, ¿verdad? Y otra es una oración de las tradicionales de invocación al Espíritu Santo, ¿no? Que la tienen ahí en español y va a ser fácil de repetir porque está en nuestro idioma. Es: ven, Espíritu Santo, llena los corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. ¿Mm? Y después la segunda es el Om Aim Hrim Klim Chamundaye Diche Namaha, que quiere decir en una traducción, ¿verdad? Dice postraciones a la triple forma de la Madre Divina, que es a su vez la que impulsa ese ascenso de la Kundalini. Dice que ella desate el nudo, esa es la parte final, Viche Namaha. ¿Eh? Aim es el aspecto de Sarasvati, Hrim es el aspecto de Durga, Klim es el aspecto de Lakshmi, Chamundaye es la que elimina a Chanda y Munda, que se dice, son dos demonios que representan el ego y la ignorancia, que es lo que impide que se manifieste el espíritu o la Kundalini. Después dice Viche, Viche es la que desata el nudo, o los nudos. El primer nudo se dice de la Kundalini, se llama el Brahma Granthi, que está en la base de la columna vertebral. Hay tres nudos que impiden el ascenso de la Kundalini, ¿no? Y el primero está relacionado justamente con los miedos, ¿no? Con la parte más básica y los miedos, las emociones más densas, los deseos más densos. Entonces vamos a rezar tres veces la primera oración y tres veces la segunda, en sánscrito. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Om Ain Hrim Klim Chamundaye Diche Namaha. Om Ain Hrim Klim Chamundaye Diche Namaha. Om Aim Hrim Klim Chamundaye Diche Namaha. Om. Dos segunditos de silencio para invocar interiormente, sentir esa presencia que está en todos en forma latente, que está siempre presente.
ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ paz, paz, paz. Agradecemos a todos los maestros, Somboló, Satguru Sivananda Maharaj Ki Ya. Muy buenas noches, que tengan muy buen cierre de domingo, muy buena semana que viene, llena de luz y llena del espíritu. Y nos vemos entonces el domingo que viene en el satsang siguiente. Om Namah Shivaya, gracias.